El escándalo más formidable que jamás haya sacudido las grandes ligas de béisbol comenzó con un simple archivo de audio de 54 segundos. Fue un mensaje de voz, grabado en la oscuridad del resentimiento, que tenía la potencia suficiente no solo para arruinar la carrera de un jugador, sino para fracturar la liga entera en líneas de división culturales y comerciales. El detonante ocurrió en la aparente calma que siguió a la votación del MVP, una vez que Shohei Ohtani había sido coronado como el monarca indiscutible del béisbol, con una aclamación casi total. Los medios ya habían pasado a especular sobre los movimientos de temporada baja y los fanáticos se enfocaban en los fichajes. Pero bajo esa superficie de tranquilidad se gestaba un movimiento clandestino. Un jugador, frustrado y consumido por la humillación, cuya identidad solo se revelaría más tarde como un estelar con raíces latinas, reunió a 17 colegas de origen similar en un chat grupal privado. No recurrió a los textos, que dejan rastros fríos y fáciles de borrar. En cambio, eligió un medio más íntimo y más peligroso: la voz. Mantuvo presionado el botón del micrófono durante 54 segundos exactos, un tiempo que resultaría ser excesivo, una eternidad suficiente para destruir reputaciones y desencadenar una crisis diplomática en el deporte. Cuando se reprodujo el audio, lo primero que se escuchó fue una respiración áspera, dificultosa, la evidencia física de la ira que lo sofocaba. Luego vino el temblor en la voz, no un temblor de miedo, sino uno nacido de una furia reprimida y de la sensación de profunda injusticia. La primera frase fue una declaración inequívoca de hostilidad. Yo no voy a arrodillarme ante un muñeco que solo sirve para sonreír en los comerciales. El jugador procedió a desgranar su miseria con intensidad teatral. Yo me he dejado el alma en el césped. He luchado bajo un sol abrasador, con el uniforme empapado de sudor. Pero a mí no me venden las camisetas por millones en Tokio, ni me dan contratos gigantes de cadenas de comida rápida. Yo solo tengo mi juego. Su argumento, envuelto en una capa de dolor genuino, era una queja brutal contra la mercadotecnia. Pero esta liga ya no vota por el juego, espetó con amargura. Esta liga vota por la capacidad de vender. Fue en ese momento cuando el tono de la voz experimentó un cambio escalofriante. Se hizo grave, frío, despojado de toda emoción, como si la rabia hubiera dado paso a una conclusión implacable. El MVP no es mérito, es marketing. La frase cayó con el filo de una navaja, dirigida no solo a Ohtani, sino a la integridad misma del sistema de votación. Y entonces llegó el segmento más peligroso, los 30 segundos que superaron el límite de la crítica deportiva. Si esto es el futuro de la MLB, entonces ya no es nuestra liga. Esto es solo un premio de un solo país. Al concluir los fatídicos 54 segundos, un silencio sepulcral se cernió sobre el chat grupal. No hubo respuestas inmediatas, ni palabras de apoyo ni de rechazo. Nada. El silencio, en este caso, era ensordecedor. Apenas unos minutos después, ocurrió lo impensable. 13 de los 17 miembros abandonaron el chat discretamente, sin ofrecer explicación alguna, como si estuvieran huyendo de una amenaza contagiosa. Solo quedaron 4, y uno de ellos, comprendiendo la gravedad explosiva de la grabación, tomó la decisión fatídica: filtrar el audio. El archivo llegó anónimamente al correo electrónico del director de comunicaciones de los Dodgers. Adjunta una frase escueta que servía de premonitorio: si esto se hace público, la liga colapsará. Al escuchar la voz cargada de veneno, el ejecutivo palideció, sintiendo cómo la sangre se le escurría del rostro. La reacción fue inmediata. El comité directivo de los Dodgers convocó una reunión de emergencia. En la penumbra de la sala de juntas se congregaron Andrew Friedman, el director general Mark Walter
el manager Dave Roberts y múltiples ejecutivos de la oficina principal. Cuando el altavoz comenzó a emitir la voz del jugador descontento, el aire de la sala se congeló. El MVP no es mérito, es marketing, resonó la acusación. Friedman, conocido por su temple inalterable, golpeó el escritorio con el puño cerrado. El estruendo, el sonido de un bolígrafo cayendo al suelo, pareció sellar el punto de no retorno. Roberts perdió su habitual serenidad. Ya no era una simple crítica, sino un asalto visceral contra la dignidad de su jugador estrella. Pero fue la frase final, la que cruzó la línea roja de la decencia, la que impulsó la acción decisiva. Esta liga ya no es nuestra, es un espectáculo para otra nación. Al escuchar ese comentario xenófobo, el director general, Mark Water, se levantó en silencio. «Preparen el documento, lo firmo de inmediato», dijo con una voz tranquila, pero cargada de una resolución aterradora. En cuestión de minutos se había redactado una protesta formal dirigida a la oficina del comisionado de la MLB. El lenguaje del documento era frío y legal, carente de adornos emocionales, pero su contenido era implacable. Estas declaraciones constituyen no solo un insulto personal, sino una difamación contra el símbolo internacional de Shohei Ohtani. Es un ataque directo a la cultura de respeto, la justicia deportiva y la integridad comercial de la liga. El documento concluía con una exigencia tajante. Se solicitaba una respuesta oficial y una acción dentro de las siguientes 48 horas. No se pedían disculpas ni soluciones intermedias. Los Dodgers no estaban buscando una tregua, estaban nombrando la guerra que ya había comenzado. La llegada de ese documento a la sede de la MLB alteró el ambiente de todo el edificio. Rob Manfred, el comisionado, convocó una reunión de emergencia. Al sostener la protesta, su expresión no reflejaba furia, sino la fría tranquilidad de quien se siente profundamente insultado. Uno de sus asistentes leyó en voz alta la frase central de la controversia. Esta liga ya no es nuestra, se ha convertido en un premio de otra nación. Manfred se quedó inmóvil por un momento. Finalmente habló en voz baja. Esto no es un ataque a un individuo. Es un desafío a la institución de las grandes ligas de béisbol. Se formó inmediatamente un comité especial de crisis. Analistas forenses de datos diseccionaron el mensaje de 54 segundos como si fuera evidencia en un tribunal, mientras que lingüistas examinaban el contexto y la intención discriminatoria. Abogados evaluaron las repercusiones políticas y sociales de las declaraciones. 48 horas después se presentó el informe final. Las declaraciones no solo insultaban a Ohtani, sino que ponían en tela de juicio la equidad de la liga, la credibilidad del sistema de votación y las vitales relaciones culturales y comerciales con Japón. Manfred cerró el informe con un golpe seco y miró a sus asistentes. No necesitamos apagar el fuego. Necesitamos extinguir la chispa antes de que haya un derramamiento de sangre. Un asistente sugirió cautelosamente una suspensión de 10 partidos. Manfred negó con la cabeza. 10 partidos. Eso no es un castigo, es una vacación. Se inclinó hacia adelante y recalcó cada palabra. La sanción debe ser tan severa que quede grabada en la memoria, que haga que cualquier jugador se detenga y lo piense 2 veces antes de abrir la boca. Se determinó entonces una penalización sin precedentes en la historia de la MLB. Justo antes de que se hiciera pública la sanción, el jugador descontento, lejos de mostrar remordimiento, redobló su provocación. Llamó a un periodista local de la República Dominicana, y la grabación de esa conversación se filtró horas después. «No me arrepiento de nada», dijo con un cinismo seco. Simplemente alguien tuvo que decir la verdad. Cuando el periodista le preguntó si no había cruzado la línea, el jugador respondió con una carcajada amarga. ¿La línea? ¿Quién cruzó la línea? La cruzaron los que se lucran con los jugadores y luego pretenden actuar con justicia detrás de la máscara de una votación.
Su frase más peligrosa se convirtió en el epitafio de su carrera. Si la liga se arrodilla ante la economía de un solo país y lo llama juego limpio, ya no es deporte, es una farsa. En ese instante, la ira personal se evaporó, revelando la gigantesca sombra del conflicto cultural y de mercado. Las consecuencias fueron inmediatas y desoladoras. Su agente le comunicó discretamente la rescisión de su contrato. Los Dodgers y los Mets se negaron a hacer comentarios, y sus propios compañeros de equipo le dieron la espalda, silenciando el chat grupal y bloqueando su número. Ya no luchaba contra el sistema o por la justicia, luchaba contra la soledad total. Como último recurso, solicitó una reunión personal con la cúpula de la MLB, y sorprendentemente, su petición fue concedida. El encuentro fue breve. Al otro lado del escritorio estaba Manfred, quien no le ofreció explicaciones largas ni la oportunidad de defenderse. Después de un breve silencio, Manfred pronunció su sentencia con voz profunda. En la MLB tienes la libertad de decir lo que piensas, pero esa libertad no te da el privilegio de escapar de las consecuencias. No fue una amenaza ni un sarcasmo, sino el ultimátum final de la institución. Llegó el día de la conferencia de prensa. El comisionado Manfred subió al estrado. Su rostro no reflejaba enfado, sino una determinación glacial. Las acciones del jugador descontento no son solo un insulto individual, son un acto de destrucción contra el respeto internacional y la dignidad del deporte. Al anunciar la sanción, la sala de prensa estalló en un murmullo de incredulidad, una suspensión indefinida, que en la práctica era una exclusión de por vida, registrada oficialmente como una violación permanente, que, de repetirse, implicaría la revocación completa de su elegibilidad. Nunca antes un castigo había sido tan definitivo y despiadado contra un jugador estrella en activo. Lo más impactante fueron las últimas palabras de Manfred. Este incidente se considera un insulto a nuestros jugadores internacionales, una falta de respeto hacia un país aliado y un desafío directo a la propia estructura de la MLB. La mención de jugadores internacionales trajo inmediatamente a la mente un único nombre. Era la primera vez que la MLB, tradicionalmente neutral, tomaba partido públicamente y de manera tan contundente para proteger la dignidad de Shohei Ohtani. La liga se quitaba la máscara de la imparcialidad. Las redes sociales ardieron y el mundo del béisbol estadounidense se dividió en facciones. Los defensores lo condenaron como un ataque a la libertad de expresión, mientras que los críticos aplaudieron que la mejor liga del mundo defendiera la integridad de su mejor jugador. Pero en el centro de la tormenta, Ohtani aún no había pronunciado una sola palabra. Horas después del anuncio de la sanción, los medios esperaban su respuesta. Una declaración furiosa, una insinuación de acciones legales o el silencio. Pero cuando Shohei Ohtani apareció ante los micrófonos, trajo consigo una calma casi sobrenatural. Caminó tranquilamente, se inclinó profundamente ante los reporteros. La primera pregunta fue predecible. ¿Qué sientes sobre las declaraciones del jugador descontento y la sanción resultante? La sala se llenó de expectación, todos esperando una réplica contundente o una expresión de decepción. La respuesta no fue ninguna de las dos. Ohtani sonrió levemente. Con una voz apacible, terriblemente serena, declaró: «El béisbol es lo que he hecho desde que era un niño. Gane o pierda, con o sin trofeos, hay algo que nunca cambia». Aunque su voz no era fuerte, el silencio en la sala era total. Nadie se atrevía a respirar. Continuó: «Un trofeo no cambia a una persona, pero a veces ese trofeo te enseña exactamente qué clase de persona es alguien». No fue un insulto ni una condena, pero todos los presentes entendieron. Fue el contraataque de más alto nivel, punzante sin usar una sola palabra de ira o recriminación.
Shohei Ohtani concluyó con su despedida característica. Espero que pronto todos volvamos a disfrutar del béisbol. Hubo un instante de pausa y un reportero murmuró en voz baja. Un hombre quemó su carrera en 54 segundos y otro demostró su clase con solo 8 palabras. Esa frase se viralizó instantáneamente en las redes sociales. Horas después, la cuenta oficial de los Dodgers no publicó ningún comentario, solo una fotografía. Shohei Ohtani levantando su trofeo de MVP. Sin pie de foto. El mensaje no necesitaba palabras. La imagen fue compartida 7 millones de veces y se la conoció como el discurso del silencio. La historia aún no ha terminado, pero una cosa es cierta. Las personas son recordadas por sus palabras, pero solo las más bellas resuenan para siempre. La resonancia de aquellas 8 palabras de Shohei Ohtani se convirtió en la verdadera sentencia de la liga, superando el frío comunicado de Manfred. El castigo a Soto, aunque sin precedentes, fue rápidamente eclipsado por el vacío que lo rodeaba. Los 4 jugadores que inicialmente permanecieron en el chat grupal que escuchó el audio de la discordia se desvanecieron en las sombras, uno a uno. Nadie se atrevió a defender lo indefendible. La carrera de Juan Soto no terminó con un jonrón o una lesión, sino con el silencio atronador de la indiferencia. Aislado por su agente, rechazado por sus compañeros, quienes en ese momento enfrentaban la presión de los medios para desvincularse públicamente, su furia, que había sido la chispa, se convirtió en la ceniza de su propio futuro. Su voz de 54 segundos, que prometía ser una declaración de guerra, se había convertido en su obituario profesional. La Major League Baseball, que durante años había intentado vender una imagen pulcra de inclusión global y respeto, se vio obligada a actuar más allá del mero castigo. El incidente del audio no fue un error de relaciones públicas, fue una crisis de identidad. Rob Manfred y la oficina del comisionado comprendieron que no solo habían castigado a un jugador por difamación, sino que habían redefinido la diplomacia deportiva. Se implementaron inmediatamente protocolos más estrictos sobre el respeto cultural y la comunicación interna, y las reuniones obligatorias para los jugadores estrella incluyeron módulos dedicados a la responsabilidad global. La votación del MVP, aunque técnicamente inalterada, se percibió desde ese momento con una solemnidad renovada. Ya no se trataba solo de quién era el mejor jugador, sino de cómo representaba a la liga frente al mundo. El béisbol estadounidense había tenido que rendirse a la verdad que Ohtani había encarnado. La grandeza, en la era global, debe ser inherentemente humilde. Ohtani, mientras tanto, continuó con su habitual estoicismo. Su camiseta se vendía más, su presencia en el campo se sentía más grande, y su valor contractual se disparó a niveles estratosféricos. Él había refutado la acusación de Soto, que era un mero producto de marketing, no con palabras, sino con la quietud de su convicción. El trofeo MVP, que Soto había intentado degradar, se convirtió irónicamente en el emblema de una deportividad que trascendía la envidia y el resentimiento. Había probado que el esfuerzo bajo el sol abrasador, la pureza del juego que Soto clamaba poseer, eran atributos vacíos si se carecía de la disciplina emocional y el respeto. La historia de Soto fue el trágico recordatorio de que la ira consume al que la alberga. La historia de Ohtani, sin embargo, se convirtió en una leyenda moderna. La dignidad frente a la humillación, la calma frente al caos. El béisbol es un juego de números, pero el legado, el verdadero legado, se mide en la calidad del carácter. Aquel escándalo no destruyó a nadie, sino que reveló quién estaba construido para perdurar y quién estaba destinado a ser consumido por un arrebato fugaz de 54 segundos. La temporada continuó y los fanáticos regresaron a los estadios, pero la era de la ingenuidad había terminado. La lección estaba grabada en la mente de todos los jugadores jóvenes que aspiraban a la grandeza. El talento te lleva lejos,
pero solo la humildad te permite permanecer en la cima. Al final, el mundo recordó las palabras incendiarias de un hombre y el silencio poderoso y eterno de otro. Y en el corazón del deporte, la única verdad que resonó fue aquella sonrisa tranquila de Otani, demostrando que algunos triunfos no se ganan en el diamante, sino en la impecable gestión del espíritu.